Hola, ¿cómo están? Les contamos que hoy día partimos un camino muy interesante porque vamos a iniciar con este podcast que se llama El Poder del Bienestar. Hoy se habla mucho, ¿cierto, Javiera? Que es un lujo cuidarnos, el autocuidado, que no hay tiempo. Vivimos en un mundo donde el tránsito del día a día nos come y eso también se ve reflejado en nuestra forma de vida, en nuestro estilo, en también lo que nos soporta, por ejemplo, en nuestra columna o en el sueño. Y hoy día te queremos contar en este capítulo por qué el bienestar no es un lujo, sino que una prioridad. Soy Paula Cifuentes, periodista y mentora, y hoy día junto a Javiera Burgos, directora de Kine Rehabilita, kinesióloga experta en columna, experta en bienestar natural y laboral, vamos a presentarte, ¿cierto?, los principales espacios y los principales caminos para seguir. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, Paula, feliz de estar aquí, de poder compartir este espacio. Creo que hoy en día es sumamente importante hablar de salud, de bienestar, y como bien dice el nombre del podcast, El Poder del Bienestar, la idea es poder entregarles una serie de herramientas y de tips de autocuidado que pueden aplicar fácilmente en el día a día. Vamos a desglosar un poquito antes de entrar en cifras, porque las cifras no mienten, parece que las cifras cuando las escuchamos nos duelen y ahí tomamos Sí, conciencia. exactamente. Pero cuéntanos un poco por qué el bienestar es poder. El bienestar es poder y tenemos que primero entender que el bienestar es un concepto muy amplio. Para mí, si yo lo pudiera describir, el bienestar es cuando tú logras un equilibrio entre lo físico, mental y emocional, obviamente viéndolo desde el área de la salud, ya porque el bienestar, si lo decimos como concepto, es mucho más amplio, ya, pero creo que lograr este equilibrio se puede, ya muchas veces nosotros nos cuestionamos, pucha, no estoy durmiendo bien, quiero alimentarme mejor, quiero hacer ejercicio, pero ¿cómo lo hago? Ya yo creo que todos se traban ahí. Y por lo mismo nuestro enfoque como kinesiólogo y en la invitación que yo siempre le hago a los profesionales de la salud es el enfoque biopsicosocial. Ya nosotros tratamos personas, por lo tanto tenemos que entender que la persona es un todo, la persona tiene una historia, tiene un contexto, y todo eso considerarlo sumamente importante para el tratamiento. ¿Ya? Y esto va a permitir tener una salud sostenible en el tiempo y enfocada en cada persona. Sí, tú hablabas también de la integralidad del bienestar y que no es algo aislado. ¿Cuál es la diferencia entre los enfoques antiguos y el enfoque actual, en base a tu experiencia? Bueno, yo he aprendido, ya llevo 6 años, ¿cierto?, en este rubro. Antes era un modelo más biomédico, más estructuralista, donde, por ejemplo, venía una persona con una tendinitis de rodilla y nosotros solo evaluábamos la rodilla, ya tanto el tratamiento como el pronóstico futuro. Pero ahora hemos entendido que la persona tiene toda una historia. Ya de hecho yo lo veo, o sea, en el 80% de mis pacientes vienen por un lumbago, ya que es algo que veo todos los días, pero me doy cuenta que la causa del problema es un estrés. La persona tiene insomnio, no tiene una buena calidad del sueño. Por lo tanto, tenemos que atacar cierto estos problemas y nuestro concepto como tratamiento tiene que ser mucho más integral. Derivar si es necesario, ¿cierto? Ahora hay profesionales especialistas en diferentes áreas y tenemos que darle una visión mucho más integral a la persona y por supuesto que así va a tener un mejor pronóstico. Tú hoy día nos vas a guiar sobre varios temas que ahí voy a adelantar. Nos dijiste higiene del sueño, nos hablaste del estrés, ahí también tenemos una columna, Sí, que ahí también vamos a hablar de eso, yo también puedo aportar desde mi desde experiencia tu un poco experiencia. con respecto a eso, en base al trabajo que hemos hecho conjunta, también a poner sobre la mesa estas temáticas. Y partamos, aquí tenemos algunas preguntas que queremos hacer en base a la experiencia que tú has tenido. ¿Por qué crees tú y qué es lo que te sorprende cuando hablan de que el bienestar es un lujo? Pucha, lamentablemente yo creo que esa es una de las creencias más limitantes que hemos escuchado. Yo creo que es un mito. Siento que el bienestar y la buena calidad de vida tiende a asociarse a personas quizás de la elite o a personas de estrato social más alto. Yo creo que de verdad que si nosotros tenemos la voluntad de querer ser mejores y poder incorporar estos hábitos a diario, se puede lograr. Yo creo que son pequeñas acciones diarias. Ya de hecho está estudiado que en 21 días tú puedes formar un hábito y creo que incorporar también todo el tema de la alimentación, el ejercicio y el buen dormir es fundamental. O sea, ahí tú vas a ir viendo los resultados. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que todo el tiempo que tú inviertas en tu salud van a ser años que vas a ganar de vida, así como todo el dinero que inviertas en salud y buenos hábitos lo vas a ahorrar en medicamentos futuros. Y eso es lo que tiene todo el sentido. O sea, el bienestar no es un gasto, es una inversión y de hecho yo lo tengo en grande como logo porque creo que eso es lo que tenemos que lograr entender. ¿Cuál es la diferencia entre una inversión? Tú ya nos decías, hablábamos de los gastos, no sabe, cuando llegas también, muchas veces, por ejemplo, los dineros de la jubilación, en una sociedad chilena que va a llegar, estamos caminando hacia a esa línea y a veces caminamos a paso súper rápido y también Exacto. en un bienestar que nos va consumiendo el día a día.
Supongamos llegamos, tenemos, no sé, una edad específica, sobre los 40, que cuando uno dice, ahí aparecen todos los achaques. Y si miramos hacia 20 años más, eh, tú nos dices, claro, tenemos que ir viendo ese tema, ese gasto que no vayamos a tener, pero también de la mano de eso, tú has publicado varios videos, varios reels que son llamativos. Uno era el de, ¿y por qué lo quiero contar? Porque también aquí la historia es importante. Sí. El de un abuelito que se estaba preparando y hacía ejercicio, y era para algo súper clave, cómo tomar a su nieta y subirla a que colocar la estrellita para Navidad. Exactamente. ¿Y qué hay detrás de ese video? ¿Qué hay detrás de, eso, de ese compartir, de poder prepararnos, por ejemplo, de poder tomar algo, de poder, de no sé, de desarrollar esas capacidades? O sea, yo creo que tiene que ver con que hacerte consciente de que tus hábitos de hoy van a determinar tu salud de mañana. Yo creo que es sumamente importante incorporar justamente estos tres pilares del bienestar, porque van a determinar cómo va a ser tu calidad de vida. O sea, va más allá de los años que tú vas a vivir, ¿cierto? Que todos queremos llegar a una longevidad, ¿cierto? Ojalá vivir a llegar a los 90, ¿cierto? Con una buena calidad de vida, pero ¿a qué costo, po? Entonces, finalmente, yo de eso tengo que hacerme consciente para tener una buena longevidad, una buena calidad de vida futuro, mantener mi independencia, mantener mi autonomía. Yo trabajo con mucho adulto mayor y lamentablemente ahora, en esta etapa, a los 80 años, se hacen conscientes de que el trabajo tuvo que ser mucho antes. Ahora, el otro llamado importante y mensaje es que nunca es tarde. Ya, o sea, tú puedes tener 80 años y partir haciendo actividad física. Yo he visto muchos videos, el otro día estuve viendo un reportaje de España, donde una abuelita a los 83 años empezó a ir al gimnasio. Y hoy en día tiene 87 años y está feliz. Dice, pucha, yo tuve que tomar esta decisión hace muchos años atrás, pero tiene una buena calidad de vida. Mantiene su independencia, su familia está feliz y yo creo que ese es el objetivo. Sí, porque tú hablabas también de la autonomía, de ser autovalente, de poder generar estos espacios y que nunca es tarde. Y también deslizaste la conversación sobre los tres pilares del bienestar. ¿Cuáles son estos pilares y cómo, por ejemplo, yo los puedo aplicar a la edad que tenga para poder llegar a una buena calidad de vida? Bueno, estos tres pilares principales son la buena alimentación, incorporar el movimiento, el ejercicio y el buen dormir. Van los tres de la mano, ya no funcionan por separado. Es como, por ejemplo, si a mí me falta alimentarme bien, va a ser como una pata, o sea, una mesa de tres patas que se va a tambalear, tarde o temprano. Lamentablemente, al que le damos menos prioridad es al dormir. ¿Te has dado cuenta, cierto, que estamos en la era de mantenernos ocupados, de la productividad? Entonces creo que igual tenemos que cambiar esa mentalidad, o sea, el descanso cumple una función sumamente importante. Ya el buen dormir, por algo tenemos que dormir 8 horas y continuas, ya tiene toda su lógica. Durante el dormir se producen una serie de procesos fisiológicos, biológicos y cognitivos que tenemos que respetar. Ya, entonces estos tres van de la mano. Yo siempre les digo, tenemos que empoderarnos de nuestra salud, tenemos que hacernos cargo. Ya, cómo estoy viviendo, pedir ayuda en el caso que sea necesario. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu alimentación y no sabes cómo hacerlo, y volvemos, ¿cierto?, a lo que me preguntaste antes de tener quizá un estrato social más alto, no tiene que ver con eso. Yo creo que son pequeñas acciones diarias que tú puedes hacer para sentirte mejor y pedir ayuda profesional. Ya hay profesionales de diferentes áreas de la salud, diferentes especialistas. En cuanto al ejercicio, tenemos ciertos ejercicios más personalizados también que adhieren, ¿cierto?, a la persona a mantenerse en movimiento. Y creo que respetar estos pilares son súper importantes para tener una buena calidad de vida. Además que yo creo que hay opciones en el mundo público, en el mundo privado. Por ejemplo, en el mundo público está el EMPA, en los CEFAM. Eso. Y mucha gente dice, pero es que no puedo acceder, y hacen un tema súper completo, el programa Vida Sana. En el área privada también hay también opciones que son accesibles, y también en los trabajos. El trabajo también, o sea, uno podría decir antes, no, pero el tema de bienestar es un tema que solo lo tengo que ver yo. Pero hoy en Sí. día a día, y tú lo has podido evidenciar, muchas empresas están abordando este tema. ¿Por qué para las empresas hoy día es tan importante hablar de bienestar laboral? De ver, por ejemplo, puede decir, pero ¿qué le va a importar a mi empresa, a mí como encargado de recursos humanos, si las personas que trabajan en turnos tienen buen dormir? O si, por ejemplo, las personas tienen, por ejemplo, menos problemas de columna o más problemas de columna. ¿Por qué yo me tengo que hacer responsable de esto si es un tema de ellos? Mira, nosotros estamos trabajando ya hace un par de tiempo con empresas y nos hemos dado cuenta de la poca conciencia de bienestar y autocuidado que hay. Yo creo que las empresas que no invierten en bienestar se van a ir quedando atrás. Creo que más que perder productividad, pierden talento, pierden compromiso con las personas. Lamentablemente, y se ha visto de que muchas empresas, ¿cierto?, quieren crecer y quieren mantenerse sostenibles en el tiempo,
pero no lo logran justamente porque no invierten en el personal, en las personas, que es lo más importante de la empresa, es lo que mueve a la empresa, ¿cierto? Se ha visto que las empresas que invierten en cultura de autocuidado mejoran sus indicadores. Sorprendentemente pueden mejorar hasta en un 30% la rotación del personal, en un 40% la productividad, disminuye también el ausentismo laboral casi en un 40% también. Entonces creo que hay que hacerse consciente de este tema y aprovechar también de invitar a las empresas o si lideras algún equipo de trabajo. Es sumamente importante en los tiempos de hoy en día invertir en este tipo de actividades. Ya porque yo he visto en muchas empresas que tienen, por ejemplo, un equipo médico donde la persona consulta, ¿cierto? Pero ahí es cuando ya se generó la consecuencia del No problema. es la prevención, es poco entonces. Exactamente. Es cuando la persona ya tiene el síntoma. ¿Ya? Entonces ahí ya probablemente sea tarde. Pero acá nuestro foco es que sea preventivo. ¿Ya? Es decir, inculcar estas actividades de autocuidado. Hay diversos tipos de actividades que se pueden hacer, o sea, hoy en día existe el mindfulness, ya que está con evidencia científica de cuánto mejoran los niveles de estrés, mejora la calidad del sueño, la persona se relaja. Está el yoga de la risa, que mejora mucho lo que es también el clima laboral y por ver también por recreatividad, de regirnos en el trabajo, de conocer a tu compañero. Estos talleres que estamos hablando de la higiene del sueño también son sumamente importantes, sobre todo para las personas que trabajan en turnos rotatorios, porque lamentablemente si no invertimos en esto se va a generar una consecuencia y más allá de que la persona, y yo lo he visto, más allá de que el trabajador renuncie al trabajo o renuncie al jefe, renuncia al cansancio, renuncia a las malas condiciones laborales, renuncia a la fatiga y es lamentable porque como te digo, estás perdiendo talento importante. Tú mencionabas dos días que me llaman la atención para una empresa. Yo no podría decir, "Ay, pero a lo mejor lo se consideran", pero tú en backstage conversamos y ya llevas 6 años en este tema trabajando con empresas. Cuéntame un poco sobre cómo es el taller de yoga de la risa, el taller de higiene del sueño, porque uno podría decir, ¿y esto se aplica en empresas? Uno puede ir en Santiago, pero en regiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y dónde está ahí el foco en la prevención? ¿Qué estamos abordando? ¿En qué estamos invirtiendo? Bueno, uno de nuestros talleres que más nos piden es el yoga de la risa. Ya la risa de por sí tiene múltiples beneficios. El hecho de reír trabaja toda tu musculatura facial, te relaja, trabaja mucho los abdominales. De hecho, la actividad dura de 30 minutos a 1 hora. O sea, tenemos que reírnos más, porque si refuerza los abdominales, refuerza la Yo creo columna, que, yo creo que con- ayuda a todo, o sea, es muy completo. Exactamente, muy completo y lo otro es que la persona queda contenta y de verdad que nosotros hemos trabajado en climas organizacionales difíciles, a nosotros nos han dicho, este equipo es difícil. Y la verdad es que terminan todos abrazados, riéndose, se forma un ambiente súper rico, súper gratificante y las personas quedan contentas. Entonces tú ya les cambiaste la rutina, o sea, les cambiaste el día, Y ojo que esto me dio con indicadores, porque tú también, todo. esto no es solo como que la pasen bien, sino que también tributa con indicadores que son concretos. Sí. Nosotros vamos midiendo todos los indicadores de desempeño, hacemos un previo diagnóstico. Y lo más importante y el llamado a las empresas es que estas actividades se hagan de manera sostenible. Podemos, por supuesto, hacer actividades puntuales si tienen algún aniversario o alguna fecha importante, pero si queremos realmente tener cierto cambio en estos indicadores que yo te menciono, tenemos que invertir en esto y que se mantenga sostenible en el tiempo. Por eso es tan importante validar. Sí, y ahí me hablaste, ¿cierto?, del yoga de la risa, pero cuéntame el taller de higiene del sueño y me hablaste de los turnos rotativos. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo impacta, qué se hace, por qué el sueño es tan importante? Se habla del concepto de higiene del sueño, pero cuéntanos un poco más. Mira, el taller de higiene del sueño se puede hacer en formato charla, ya que es más cortito, 30 minutos, y después un par de preguntas, que lo estamos abarcando mucho en lo que son las universidades. ¿Sí? Porque los mismos alumnos tienen muchos problemas de temas de higiene del sueño. Uno que también fue alumna, ¿cierto? Tiende a estudiar de noche porque se concentra más, pero lamentablemente hay un tema con el ciclo circadiano, ¿Qué es el ¿ya? ciclo circadiano? Mira, el ciclo circadiano son finalmente el tema de la luz, ¿ya? Del sueño y la vigilia, y nosotros por algo tenemos que dormir de noche, ¿ya? Porque en nuestro cerebro funciona con la oscuridad. Entonces nosotros si no respetamos estas fases del sueño, ya yo te vendría diciendo la fase REM, que es entre la hora 7 y 8, por eso nosotros tenemos que dormir 8 horas y 8 horas continuas, ya porque igual hay varias personas que nos preguntan, oye, ¿yo puedo dormir 4 horas en una fase y después 3 horas más? No, tienen que ser las 8 horas continuas porque en la fase 7 y 8, vendría siendo las 7, horas 7 y 8, se produce la fase REM, ya que es la parte más importante porque es cuando nuestro cerebro se desintoxica, ocurre una limpieza cerebral. Entonces imagínate la persona que duerme siempre 5 o 6 horas. Esto por supuesto que va a traer consecuencias negativas físicas y mentalmente a corto o largo plazo. De hecho, las personas que duermen poco tienen más tendencia a tener Alzheimer, a tener problemas cognitivos, mayor cantidad de infartos cardíacos. Hay personas adultas jóvenes que tienen ya problemas cardíacos y la causa era que duermen poco.
Entonces, también acá hacer un llamado a ser consciente el tema de roncar. Roncar no es normal, ¿ya? Eso igual tenemos que entenderlo. Hay muchos trastornos del sueño. Lamentablemente, imagínate en Chile, porque esto nosotros lo vamos midiendo igual con encuestas en las mismas empresas y a nuestros mismos pacientes, el 75% de los chilenos declaran no dormir bien. Al menos Y 4 veces a la semana. dormir normal para un chileno, ¿cuánto sería si tenemos que tomar 8 horas versus? En promedio están durmiendo 5 o 6 horas. Y eso es los estudios que ustedes son comprobados, Sí, que lo han comprobado. visto en Sí. empresas. Y ahí, ¿cuál crees tú que puede ser la primera inversión que nosotros podemos hacer? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Por dónde partimos? Mira, destinado a las personas, hoy en día, si tú no estás durmiendo bien, ya si tienes insomnio, que te cueste conciliar el sueño, que despiertas a mitad de noche, que roncas, de hecho, imagínate que yo he visto, pues, o sea, parejas que incluso se separan de pieza porque la persona ronca, hay personas que se separan y se divorcian porque la persona ronca, y eso tiene hoy día una ayuda, o sea, hay muchos centros de medicina del sueño hoy en día que te estudian tu calidad del sueño, hay también tratamientos para mejorar la calidad del sueño, o sea, tiene solución, ¿ya? Y a las personas de empresa, ¿qué les recomendaría? Que invierten en este tipo de charlas. Nosotros realizamos también talleres de higiene del sueño, donde nosotros llevamos todo nuestro equipo, llevamos colchoneta, llevamos frazada, llevamos almohada, porque nosotros simulamos la hora de dormir. Entonces le enseñamos a la persona cómo tiene que incorporar esta rutina del sueño. Le enseñamos muchos tips de higiene del sueño que fácilmente puede incorporar en su día a día y de esto no depender quizás de algún medicamento. Y yo siempre lo menciono, o sea, el buenos días depende de las buenas noches. ¿Te has dado cuenta cuando uno duerme mal, cómo anda el otro día? No, es como, es horrible. ¿Sí o no? Te sientes como que cuando una vez dice, oye, siento como que me pasó un camión por encima, Exactamente. porque, y también, y me hace mucha relación lo que tú mencionas, del tema de la limpieza mental, entre comillas, como de lo que realiza químicamente el cerebro. Porque tú despiertas con tu cabeza como si uno dice, es que parece que no hubiese dormido, es como que desperté igual. Me acuesto cansado, uno normaliza también, y que es otro punto que vamos a abordar, normalizas el dolor, normalizas el dormir mal, y sigues dando, sigues ahí, entonces ahí no puedes hacer las pausas, o pasas a depender de medicamentos. Exactamente. Por ejemplo, hoy se utiliza mucho el tema de la melatonina, por ejemplo, en los niños. Pero además yo he revisado otros estudios, otros temas, y decían, claro, súper bien, pero la melatonina tiene que ir complementada con una higiene del sueño, Exactamente. ir complementada por una fase de dejar el teléfono en tal horario. Tú misma nos indicabas cifras, y lo mismo en los adultos. Entonces, en estos talleres, por ejemplo, cuando tú simulas este tema con los trabajadores y trabajadoras, ¿cuáles han sido las experiencias, las vivencias, los testimonios? Mira, le hace mucho sentido porque no se habían hecho conscientes. Ya no tenían tampoco las herramientas para poder aplicar estas técnicas de higiene del sueño. Consideraciones importantes es, por ejemplo, tener una rutina del sueño, ¿ya? Ojalá acostarte y levantarte a la misma hora. Se entiende que quizá el fin de semana va a estar un poco más distendido, pero ojalá que no haya un desfase de 2 horas, ¿ya? También hay algunas técnicas, por ejemplo, recuperarlo con una siesta el otro día, aunque el sueño no se recupera, ¿ya? Eso igual hay que tenerlo Ese es claro. un mito, ¿ah? Es Sí, que no voy a recuperar el sueño. Sobre todo cuando uno era más joven y estudiaba en la U, era como, oye, no, no, si mañana, claro, no va a ser. mañana, si total, después duermo 10 horas, 10 12 horas, pero al final el cuerpo te va pidiendo porque vas como Sí. generando una carga, es como que tienes la cuenta de ahorro, entre comillas, negativo, que al Exactamente. final no se recupera. No, no se recupera. Y lamentablemente el cuerpo va en deterioro, pues si justamente nos saltamos a esta etapa. Otro tip, por ejemplo, que podemos aplicar, evitar comer muy tarde, ya, ojalá hay que comer 3 horas antes de acostarse, porque si no el estómago, cierto, está muy pesado y no voy a tener tampoco una buena calidad del sueño. También evitar exponernos a pantallas, que acá está, cierto, tan normalizado ir a acostarme y levantarme con el celular. Sí, a veces uno dice, hoy voy a hacer un poquito más mindfulness con el teléfono, pero al final es como, Claro, saca el celular de ahí, por favor, y exactamente. es acostumbrarnos a respirar también, es todo un proceso, y eso no creo que impida hacerlo, porque no es un gasto, es lo que conversábamos recién, no es que tengas Exactamente. que desembolsar 100.000 pesos mensuales, pero imagínate si lo llevas eso, por ejemplo, a que esto te traiga, no sé, Alzheimer, traiga otras cosas en el largo plazo, o corto plazo muchas veces, se va asociando a otras enfermedades de base. Sí, De por ahí el supuesto. gasto, podías haber invertido estos minutos versus el gasto en monetario. Exactamente, de hecho, por lo mismo te digo, o sea, son pequeños hábitos que incorporamos para la rutina de higiene del sueño.
y no tiene ningún costo económico, po. O sea, tiene que ver, como te digo, con un cambio de mentalidad, hacerme consciente, oye, no estoy durmiendo bien, ¿ya? Tengo insomnio. Yo, de hecho, dentro de nuestras terapias de kinesiología, nuestro primer objetivo con nuestros pacientes es que empiecen a dormir bien. Mira. Porque llegan por una lesión, ¿cierto? Por un dolor, por un cuadro inflamatorio, y nosotros tenemos que enseñarle técnicas de higiene del sueño, ya porque, como te decía, el aspecto biopsicosocial, ya este aspecto es súper importante de tratar, le enseñamos muchas técnicas, varios tips para que puedan empezar a dormir bien. ¿Y por qué es tan importante el sueño cuando tú tienes una lesión musculoesquelética? Porque finalmente en la noche, en la etapa del sueño, se produce la regeneración celular y muscular. Entonces, ¿qué pasa si noche tras noche nos saltamos, ¿cierto?, esta fase que yo te comentaba adelante? Los resultados van a ser mucho más lentos o quizás nunca van a llegar. Entonces yo les digo, si nos comprometemos a tener una buena calidad del sueño, vamos a ver los resultados más rápido y es súper efectivo, y al final era que la persona no se había hecho consciente nomás, po. Este típico que tenemos normalizado también de tener la tele en la pieza. Muchas personas se quedan dormidos con la tele encendida. Entonces, ¿en qué momento el cerebro descansa? Hay que entender que al dormir, si bien nosotros tenemos los ojos cerrados, ¿cierto? El cuerpo está en descanso, la musculatura está dormida, nuestro cerebro está sumamente activo. Ya está haciendo esta serie de procesos fisiológicos, biológicos y cognitivos que nosotros no nos damos cuenta, pero por eso es tan importante la educación, ¿cierto? Enseñar sobre este tema, hacer talleres, hacer charlas, sobre todo en las empresas, para poder inculcar estos buenos hábitos. Tú nos traes algunas cifras. ¿Cuáles son las cifras más claves para ti que nos pueden servir para generar conciencia y orientarnos? Si hasta aquí escuchó este podcast y después, aún así no ha tomado conciencia, nos vamos a ir a las cifras, porque las cifras no mienten. Las cifras no mienten. ¿Y qué dicen las cifras? Mira, las últimas estadísticas de salud ocupacional nos dice que el 86% de los chilenos está pasando por un estrés, ¿ya? El 80% está pasando por algún agotamiento físico y mental. El llamado burnout, cuando uno dice, Exactamente. duermo y no me recupero, duermo y no... Tal cual. Y lo hemos validado también a las empresas que acompañamos, nosotros también le aplicamos encuestas a nuestros pacientes. ¿Qué más? Nos dice que el 75% de los chilenos no está durmiendo bien, ¿ya? Y el 80% no respeta estas 8 horas del buen dormir. Nos decían que eran 5 o 6 horas. 5 o 6 horas Y promedio. dormir 8. Sí, tenemos que dormir 8. Y el 50% de los chilenos hombres tiene trastornos del sueño. Y el más común es la apnea del sueño. En los ronquidos. Exactamente, y es cuando tú dejas de respirar, ¿ya? Entonces, de hecho, el ronquido también hay que asimilarlo a algún trastorno. Así que hacerle el llamado nuevamente. O sea, hoy en día hay centros de medicina del sueño, estudian tu sueño, hay tratamientos, y de verdad que cuando dormimos bien, todo mejora el otro día. Porque uno, estoy pensando en los ronquidos, uno cuando era más chico como que decía, mira, mi papá ronca tanto, y como que me decía, oye, de repente lo voy a mover porque como que en cualquier momento se le va a cortar la respiración. Pero si lo llevamos al día de hoy, eso no es normal. No. Porque no había esa información. Entonces, claro, hay un tema que hay que tratar. Entonces, Sí. ¿cuándo hemos normalizado la falta de bienestar, Javiera? Pucha, yo creo que justamente pasa en Chile. De hecho, por lo mismo decidimos comenzar con este tema, ya para generar conciencia, y por eso el nombre del podcast, El Poder del Bienestar, porque tenemos que considerar el bienestar de todas estas diferentes aristas. Yo no te digo que es fácil, quizá no lo va a lograr de un día para otro o incluso de un mes para otro, ¿ya? Y ahí se me viene a la mente este típico gráfico de la motivación versus la disciplina. Exacto. Ya que para explicarle un poquito la motivación, ¿cierto? Es cuando yo digo, ya, no estoy bien, quiero mejorar, ¿cierto? Quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Y qué pasa? Yo me motivo, pago el gimnasio anual, que lo veo todo, Claro. me compro ropa deportiva, ¿cierto? Pero me pongo metas a un mes. Inalcanzable. A un mes yo ya quiero ver Tengo resultados. que desarrollar músculo. Claro. Exactamente, me empiezo a mirar al espejo, pucha, no veo ningún cambio, la ropa me queda igual, ¿cierto? Me desmotivo. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Ponerse metas cortas y metas realistas. Eso es lo más importante para si quieres comenzar a hacer ejercicio. Y una vez conversamos nosotros, empezar como por parte. Ponerte un mínimo. Por ejemplo, Un decir, mínimo. voy a ir al gimnasio, o voy a empezar a desarrollar, no el músculo, no quiero ser como... Eso es lo otro importante. Claro, sino que desarrollar cuidado, caminar más firme. Por ejemplo, hay aplicaciones en el celular que pueden servir, no sé, un día lo veíamos, ¿cierto? Cuando me orientabas, para ver cuál es la desviación al caminar. Y uno no se da cuenta de esas cosas. Por ejemplo, y te das cuenta que al tener esa desviación, ahí tenemos la columna, Tiene ahí toda su lógica, sí. hay una lógica de eso. Y claro, y si camino, y si, por ejemplo, voy y empiezo a caminar, pero después voy a empezar a trotar, ¿qué pasa? Si he tenido un cuerpo que no ha tenido movimiento en mucho tiempo y me empiezo a trotar. Bueno, eso es súper importante conversar, que también me lo preguntan todos los días, ¿cómo empiezo, ¿cierto?, a hacer ejercicio? Hay algunos tips generales. Lo primero es elegir un ejercicio que a ti te guste, ya que es lo que yo le recomiendo a mis pacientes, a los trabajadores de la empresa.
busca qué tipo de ejercicio es más adaptado para ti. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que el ejercicio, ¿cierto?, es sufrir, que el otro día voy a andar fatigado, cansado. Pero eso es cuando tú decías, nos ponemos meta inalcanzable, está 2 Exactamente. horas todos los días. O quizás no era para ti Claro, simplemente el ejercicio. exactamente. Entonces hoy día hay que buscar diferentes alternativas. Hay personas que son más inclinadas por la yoga, el pilates, ¿cierto? Que es un ejercicio quizás más suave Y para también es un comenzar. ejercicio, que yo creo que También es es un ejercicio. quitar el mito de que no es... Sí, porque, ¿qué estamos, por ejemplo, en el caso? Vamos a analizar, vamos a hacer como aquí un panel de, así como hacemos de la farándula, vamos a hacer un panel de la salud por ya. ejercicio. ¿Qué vamos a hacer un ping-pong? Con el yoga, pilates, ¿qué estamos desarrollando? Estamos fortaleciendo primero, ya pues si lo vemos en etapas más avanzadas, pero lo primero es recuperar la movilidad y tu elongación. Eso, de hecho, el pilates es muy recomendable para partir. De hecho, yo conozco a muchas kinesiólogas que hacen pilates, son especialistas en el área, y me dicen, oye, el pilates es para personas que son más sedentarias, ya porque genera como una adherencia mucho más rápida. Que es lo importante, como te digo, ser constante con esto. Y si, por ejemplo, vamos a la caminata, ¿qué nos ayuda la caminata? La caminata también ayuda, de hecho yo recomiendo mucho tomarse tus pausas activas, ya por ejemplo para el teletrabajo, las personas que están en la casa, y caminar, por ejemplo, 10 minutos. Hay personas que también se compran una trotadora, la tienen en la casa, o incluso una bicicleta, y de verdad que todas estas micropausas ayudan. Imagínate, dijéramos, pusiéramos un plazo realista. ¿Nos serviría 10 minutos, por ejemplo, 10 minutos 20 días? O sea, yo creo que Para todo, partir, por ejemplo, por supuesto que sí, yo creo no que todo tenemos es que mejor que nada. ponernos 2 horas. Es Exactamente. como, ¿en qué momento? Hoy día estamos en invierno, me voy a resfriar, no sé qué. Sí, Entonces empiezan a salir los temas de contexto, pero 10 minutos nos ayuda, porque tú dices, no sí. hablabas del movimiento, la importancia del movimiento. O sea, yo creo que ese es el foco, ¿ya? Ver los beneficios del ejercicio. De hecho, yo siempre les digo, si vemos el ejercicio como algo estético, tarde o temprano te va a desmotivar. ¿Ya? Volvemos al gráfico que estábamos explicando Sí. adelante. O sea, la motivación, ¿cierto? Comienza en un principio súper alta, pero como yo no veo resultados rápidos, baja bruscamente, me desmotivo y lo dejo hasta ahí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo mantengo una disciplina? Es decir, hago pequeñas acciones diarias, ¿cierto? Y repetidas veces, el hábito se va a formar y después tu mismo cuerpo te va a pedir hacer ejercicio. Ya, porque finalmente ahí ya lograste una disciplina deportiva y vas a buscar el ejercicio que te guste, personas que les gustan más las pesas, por ejemplo, ya CrossFit, ya también es una opción. Se puede ir haciendo una evolución entonces el proceso. Sí, sí, o sea, yo siempre les digo, prueben lo que más les gusta. Ya hay personas que les encanta trotar, hay personas que les encanta salir al aire libre. O sea, el ejercicio tiene muchos, múltiples beneficios y tiene evidencia científica. De hecho, en Japón, por ejemplo, en países más orientales, a las personas que tienen depresión, ¿cuál es el tratamiento? Llevarlo a hacer ejercicio. Lo llevan al aire libre, a la naturaleza, que también tiene múltiples beneficios. ¿Y qué es lo más importante? Pucha, mejora el estrés, mejora la oxigenación, la persona se concentra más, mejora tu sistema inmune. Cuando uno entrena, se enferma menos y mejora tu calidad del sueño. Exacto. Y en ese sentido también aquí voy a sacar nuestro ayuda a memoria. Bueno, hemos hablado de por dónde empezar. Tú nos dijiste metas realistas, por ejemplo, ya el caminar ya nos va cambiando la oxigenación cerebral, nos va entregando orientaciones. Hemos hablado del dormir bien, para quienes nos están escuchando también estoy haciendo un resumen de lo que hemos Sí. visto. Y hablemos del estrés como nueva pandemia laboral, porque ya hemos hablado, uno dice ya la pandemia ya pasó, sí, súper bien, el COVID fue un proceso que vivimos, pero ¿el estrés es una pandemia laboral? Sí. ¿Por qué? Yo creo que te lo confirmo con total convicción de que es la nueva pandemia laboral el estrés. Lo veo tanto en clínica como en Sí. las empresas que nosotros acompañamos. De hecho, en clínica yo te diría que el 80% de los pacientes que llegan por causa del estrés. Lo que pasa es que se manifiesta físicamente. ¿Y cómo Entonces, se va manifestando el estrés? Porque yo creo que hablamos de la normalización del dolor, la normalización de dormir poco, ya así total, siempre vivo cansada, hoy no sé, ya me despierto con dolor, pero no es normal estar así. exactamente. Entonces, cuáles debieran ser como nuestras orientaciones? Así como nos hablaste de los pilares claves. ¿Cuáles debieran ser nuestros pilares a los que nosotros debiéramos decir, oye, como los semáforos, ¿cierto? Amarillo, o sea, verde, amarillo, rojo. O sea, yo creo que, como te decía, el tema del estrés está muy en boga, por eso tenemos que invertir en gestionar el estrés. Mencionarle también a personas de empresa que inviertan en los colaboradores, en talleres de estrés, entregarle herramientas de cómo podemos gestionarlo. Respecto al tema de que es la nueva pandemia, yo creo que sí. Nuestros pacientes pueden llegar, por ejemplo, con algún lumbago o algún dolor físico, que es lo que más vemos, pero la causa era el estrés.
Entonces empezamos a indagar de que la persona, cierto, está cansada, no duerme bien, tiene colon irritable y también tenemos que tratar, cierto, todo eso para poder ver resultados. En las empresas 9 de 10 trabajadores nos dicen que tienen estrés y muchas veces de tipo crónico, Claro. lo cual es mucho más complejo porque quiere decir que eso apareció quizás hace años, que la persona lo normalizó, ya que eso es lo más difícil, ahí como yo, cierto, cambio este mal hábito y lo ignoro. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, esto va a gatillar en consecuencias mucho más importantes, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ya que las tasas están altísimas. Un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo para las Es, personas que sí. trabajan, cierto, con transporte, se ve mucho. También puede ocurrir algún infarto, ya cardiovascular, alguna parálisis facial que también se gatilla por estrés. Entonces yo creo que el llamado acá es ser más preventivo y invertir en esto. Sí, lo que comentabas tú de los accidentes cerebrovasculares, de los accidentes en ciertas áreas, igual es importante. Y en esa línea, ¿qué están perdiendo las empresas que no invierten en bienestar laboral, que no invierten en prevención? Pues están invirtiendo en pagar tasas más altas, porque las mutualidades igual te van cargando también en esa línea. Sí. ¿Qué están perdiendo las empresas hoy en día en no invertir en un bienestar laboral? Primero en educar, porque tú has potenciado fuertemente el tema de la educación y la formación en empresas, entregar actividades prácticas. ¿Qué se pierde? O sea, yo creo que las personas, como te decía en un principio, hay que dejar de ver el bienestar en los colaboradores como quizá un beneficio extra, que se ve mucho, como ya hagamos una actividad extra para los trabajadores, sino que yo creo que tienen que verlo como un indicador clave de la sostenibilidad. O sea, las empresas que invierten en bienestar van a crecer, ya va a ser una empresa sostenible en el tiempo, y finalmente la empresa que cuida al trabajador, el trabajador también va a cuidar a su empresa. Ya como te decía adelante, veo mucho que la empresa cuando, o sea, la persona cuando renuncia, no renuncia siquiera a la empresa, al trabajo, renuncia al desgaste, a la fatiga, ¿cierto? Creo que es sumamente importante que las empresas se hagan conscientes de esto. Y como te decía adelante, o sea, las empresas que invierten en cultura del bienestar mejoran pero mucho sus indicadores y sus resultados. Y es un win-win tanto para la empresa como para el trabajador. Y esta renuncia al descanso, ¿qué implica? O sea, trae consecuencias igual, obviamente, para la persona. Pues, o sea, el mal dormir que te decía adelante, el tema del estrés va de la mano. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por un cuadro ansioso, un cuadro depresivo o mucha alza de estrés, tampoco va a dormir bien. Y si no duerme bien, también me gatilla esto, entonces como un círculo vicioso. O sea, va todo de la mano. Sí, ¿y tú qué les dirías a quienes van a escuchar este podcast, sean personas de cualquier ámbito que estén, empresas que van a estar conectando con este contenido? ¿Qué mensaje te gustaría entregarles? Bueno, yo creo que lo primero es hacernos conscientes ya de nuestra salud, tomar acción cuando es necesario. Si tú ves que es necesario pedir también ayuda, apoyo terapéutico, hay una serie, cierto, de profesionales especialistas que te pueden ayudar en estas áreas. Si bien es difícil quizás formar ciertos estos tres hábitos que te mencionaba recién del beneficio del ejercicio, de la alimentación y el buen dormir, sí se puede cuando yo tengo la voluntad de hacerlo. Y decirle también a las empresas, por ejemplo, si tú tienes lidera algún equipo de trabajo, si tienes alguna empresa, alguna pyme, ya porque también trabajamos con grupos más reducidos, por supuesto que también hay que tomar conciencia y invertir en estas actividades de autocuidado. Así que si no lo has hecho hasta ahora, quizá ahora sea el momento de hacerlo. Nosotros trabajamos con programas personalizados, ya nosotros tenemos reuniones y nosotros adaptamos el programa a lo que tú necesitas. Ya tenemos nuestro foco en la prevención y en la seguridad laboral. Así que yo creo que ese es el mensaje clave. Sí, Javiera, cuéntanos también cómo pueden conectar con tu contenido. Siempre hay videos hoy día lo visual es muy importante, pero también muy educativo y formativo. Cuéntanos, ¿dónde podemos conectar con tu contenido, con lo que tú haces, con el impacto que generas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como kinerehabilita.cl. Generalmente estamos subiendo harto contenido educativo, harto contenido de valor respecto a estas temáticas que estamos hablando. Para nosotros la educación es la base de todo. Así que feliz de poder contactarnos por ahí. También obviamente pueden escribirnos mediante nuestro sitio web, nuestro mail, que sale todo el contenido ahí. Así que espero que les haya gustado, cierto, lo que escucharon hoy día, que les haya servido. Y también como mensaje que si te gustó este contenido lo puedas compartir a algún familiar, algún ser querido, algún colega que le pueda Siempre hay servir. alguien que le sirve hablar de Sí, bienestar. sí, Yo creo que también hoy día la clave de este capítulo que inicia, ¿cierto? Es cómo desde el poder del bienestar y cómo Kine Railita va educando con impacto para un exactamente. bienestar integral. Yo creo que ese es el objetivo, o sea, cuando tú tienes un propósito claro, que justamente este va a tener un impacto. Sí, bueno, soy Paula Cifuentes junto a Javiera Burgos. Le agradezco también a Javiera la invitación a sumarme
como participante, ¿cierto?, en este primer capítulo. Muchas gracias, Javiera. Creo que también son temáticas que son importantísimas de abordar, de reflexionar, de educarnos, de contar al otro, comentar. Por eso es importante que lo compartan, no solo por dejarlo en algo que va a quedar ahí, algo que tú buscas entregar con este contenido educativo, sino que también viralizarlo para generar un mundo mejor. Exactamente, yo creo que ese era el objetivo de hoy día, así que agradecerte, Paula, por esta conversación súper amena, agradecer acá por el estudio, ¿cierto? Que está Sí, maravilloso. maravilloso. Así que felices de seguir viniendo, seguir aportando en lo que es toda temáticas de bienestar. La idea es traer a diferentes expertos, ¿cierto? En diferentes áreas que nos vayan enseñando. Y agradecerte a ti, Paula, también me gustaría que te conocieran, que vieras tus Ah, redes sí, muchas sociales. gracias. Bueno, como presenté al inicio, soy periodista, mentora también, estudiante de doctorado de historia Es. en esa línea. Y también soy emprendedora, serial, una emprendedora. Siempre desde que partí, tú sabes que siempre he Sí. comentado que soy una comunicadora serial. Me encanta aprender en comunicaciones, sí. Y tengo ahí mi organización relacionada en comunicación y marca personal, se llama Empoderadas Medios. Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, ex hoy en día, TikTok, LinkedIn, como Empoderadas Medios, y también hablamos de sostenibilidad, porque también la sostenibilidad tiene algo Totalmente. relación con el bienestar. Si no estamos nosotros bien, ¿cómo vamos a poder impactar en otros y en otros? A Exactamente. través de marcas sociales. Así que también te agradezco el espacio, Javi. Fue una conversación súper amena. También me llevo varias tareas. Hemos trabajado conjunto. Tú eres mi Sí. terapeuta en esta línea, así que gracias por la invitación. Ahí me llevo varias tareas. Pero sobre todo, la principal tarea que me llevo es comunicar este contenido a otros y también ir aplicándolo. Y también bajarnos los estándares, porque para empezar nos ponemos metas como, yo tengo que llegar a la NASA, pero para llegar arriba, llegar a la luna, tengo que empezar primero, por ejemplo, oxigenando mi cerebro caminando 10 minutos. Exactamente. Esa es la idea. Con Sí. pequeños hábitos nuestra vida puede cambiar. Bueno, nos despedimos del Poder del Bienestar en este podcast que habló de bienestar, de cómo no normalizar el dolor, no normalizar el estrés, y porque educar para impactar también es la clave para el bienestar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti.